Buenos días compañeros, continuando con el avance de la materia, hoy vamos a resolver problemas que tratan de listas enlazadas dobles. En este caso vamos a resolver el problema 6 y 7 de la práctica, dado que los dos problemas tratan de listas enlazadas dobles. Bueno, el problema 6 dice que escribamos un programa para obtener una lista doblemente enlazada con los caracteres de una cadena leída desde teclado. Luego, cada nodo de la lista tendrá un carácter y una vez que se haya creado la lista, la vamos a ordenar alfabéticamente y luego vamos a imprimirla por pantalla. Bueno, para lograr este objetivo, primero nosotros vamos a utilizar lo que ya han visto en clase, el código de una lista encadenada doble, que sería el siguiente. Eso es lo que han visto en clases de teoría. Hay su función de insertar de forma ordenada. Recibe un entero que es el dato a insertar, elimina la primera ocurrencia de cierto valor en la lista y hace los recorridos de forma ascendente o descendente según lo que nosotros queramos. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es modificar este código. O sea, como en nuestro caso nosotros queremos que se almacenen caracteres en la lista simple, bueno, mejor dicho en la lista doble, entonces tendríamos que modificar cada uno de estos campos. De por sí la estructura del nodo ya no tendría que almacenar un entero, tendría que ser un carácter primero. Luego, el data alert no puede ser entero, tiene que ser siempre un char. Ahora sí, aquí hay una pequeña diferencia, aquí hay una pequeña observación. Una opción sería ordenar toda la lista simple paso a paso. Es decir, que nosotros vamos a insertar cada nodo de forma ordenada. La otra opción sería primero crear una lista simple normal, común y corriente, toda desordenada, y luego ordenarla mediante un algoritmo de ordenación. Podría ser un algoritmo burbuja o si no, cualquier otro algoritmo que nos sirva para ordenar datos, ya que si nos damos cuenta una lista simple es como un vector nomás. Entonces podríamos utilizar alguno de esos algoritmos. Para este caso, para hacerlo más simple y para también utilizar un poco las funciones que ya se vieron en teoría, vamos a hacer que la inserción sea ordenada. O sea, que cada nodo que nosotros insertemos se vaya ordenando a medida que lo vayamos insertando y al final, luego de haber insertado todos los nodos, la lista ya va a estar totalmente ordenada y por lo tanto vamos a cumplir el objetivo. Bueno, para eso tendríamos que modificar esta función de insertar ordenado. Este valor que recibe es un carácter. Todo lo demás se mantiene de forma normal. La inserción y todo eso. Ahora sí, pero tal vez se pregunten por qué simplemente le cambiamos el tipo de dato y ya está. Porque ahorita lo que nosotros sabemos es que esta función de insertar ordenado lo que hace es verificar la posición correcta donde insertar un valor. Y aquí utiliza funciones de comparación. Bueno, pues porque internamente los caracteres o los tipos de datos o las variables de tipo de dato char se manejan como números, o sea, como números del código ASCII internamente. Entonces, al final seguiríamos procesando números, solamente que en este caso no se guardan tanto así como números, sino que se representan más como letras. Esa sería la diferencia porque solamente tenemos que cambiar esto. Ese es el motivo, mejor dicho. Luego no necesitamos la función de eliminar para nada, porque no vamos a eliminar datos. Y los recorridos los podemos mantener para ver que todo está funcionando correctamente. Bueno, entonces primero tenemos que leer la cadena por teclado. Obviamente, para leer una cadena tiene que ser un vector de caracteres. Yo le voy a decir que es un vector de tamaño de 200. Luego, con el scanf vamos a leer esta cadena. Y una vez que ya tenemos leída, nosotros tenemos que definir el tamaño de esta cadena, que se define mediante la función strlen. Pero antes declararemos el valor de n ahí arriba.
y verificaremos que tenemos cargada la librería string.h. Entonces, como no la tenemos, la cargamos. Listo. Luego procedemos a recorrer la lista simple, bueno, la lista doble, mejor dicho. Más. Ya. Y por cada uno de los caracteres yo lo voy a insertar de forma ordenada en mi lista doble. Entonces, voy a llamar a insertar ordenado y le voy a mandar el carácter en la posición I. Y una vez que me haya insertado el dato, lo que yo voy a hacer es que me muestre la lista simple para ver cómo está ocurriendo todo ese proceso. Entonces, printf, aquí voy a mostrar un mensaje que diga lista. Y luego voy a mostrar la lista de forma ascendente. Así. Y pues con este simple código esto ya estaría. Esto lo podemos dejar en void. O si no, simplemente lo colocamos int, pero aquí le tenemos que definir un tipo de retorno, que en este caso es return 0. Esta sería la forma en la que resolveríamos este problema inicial. Entonces vamos a proceder a compilarlo en el C++ Builder. Compila y aquí nos dice que hay un error. Hay un error en la declaración. No se puede definir la variable entera aquí adentro. Ya habíamos tenido ese error más antes, así que la forma de solucionarlo es simplemente declarando la variable i al mismo nivel que la variable n. Recargamos, ejecutamos, todo transcurre con normalidad. Pero como no he puesto el get, entonces una vez que yo inserto los datos, esto se va a cerrar automáticamente. Aquí que nos dice recorrido ascendente 13, 113 nos sale. ¿Por qué nos sale 113? Habíamos dicho que las letras internamente se manejan como números. Entonces la Q minúscula correspondería al código ASCII 113. Para verificar que se está ordenando bien nuestra lista simple, entonces vamos a modificar esta función de ascendente. En vez de que imprima un entero, yo le voy a decir que imprima una letra o un carácter. Listo, solamente eso tengo que cambiar. Y en aquí también, una función de descendente. Listo. Ahora vamos a proceder a ejecutarlo de nuevo. Y bueno, le vamos a dar esta cadena. QWERTY. Entonces, el primer elemento, si ustedes se dan cuenta, es la Q. Entonces lo que nos muestra es la Q. Luego, tendría que insertar W. Bueno, W está después de Q, así que está bien como lo está haciendo ahora. Luego vendría la E, pero la E tendría que estar antes de la Q. Entonces, vemos que sí, está funcionando bien, se está ordenando de la manera correcta. Luego la R tendría que venir antes de la W. Y así se está haciendo. Luego vendría la T, que se está insertando normal, y luego la Y. Pero una vez que apriete Enter, se va a cerrar el programa. Me muestra, aprieto Enter y se cierra. Exactamente así. Bueno, al final hemos logrado nuestro objetivo, que era insertar una cadena en una lista simple y donde cada elemento es un carácter y al final mostrar la lista ordenada. Bueno, como nos dice que al final tenemos que mostrar la lista ordenada y no así en cada paso, pues yo voy a imprimir la lista solamente al final. Y recargamos, ejecutamos de nuevo. Y de nuevo le voy a dar el texto QWERTY. Y si nos damos cuenta, los caracteres están ordenados alfabéticamente. De la E a la Y. Y listo. El problema estaría resuelto y está funcionando. En este caso sí es simple. ¿Por qué? Porque estamos utilizando ya funciones preconstruidas. Y eso es comúnmente lo que hace más fácil la programación. Así que en este caso hay que aprovechar eso, que ya teníamos codificado toda esa parte. Ahora vamos a proceder a resolver el problema 7 de la práctica, que dice así. Es realizar un programa que da una lista doblemente enlazada con una cantidad par de nodos, hallar la reversa de dicha lista en pares. Por ejemplo, si la lista simple es 1, 2, 3 y 4, entonces la nueva lista tendrá los elementos 2 y 1,
4 y 3. ¿A qué me refiero con lo de hallar la reversa en pares? Pues que vamos a seleccionar dos elementos, los primeros dos elementos, y los vamos a voltear, y esos van a aparecer así en mi lista de resultados. Luego los siguientes dos elementos agarramos y volteamos, primero viene el 4, luego el 3, y así es como se va a insertar en mi lista al final. Entonces tenemos que hacer este código nosotros, que dado una lista doblemente enlazada nos genere esta lista de aquí, siguiendo el criterio que ya habíamos visto. Bueno, para eso de nuevo vamos a utilizar las funciones que ya se habían codificado acerca de las listas dobles. En este caso no vamos a modificar la estructura del nodo. ¿Por qué? Porque de por sí yo tengo que guardar valores enteros, números. Entonces esta estructura está bien. Todo esto está bien. Los recorridos y la eliminación. Pero en este caso no vamos a eliminar ningún nodo. Solamente vamos a crear una nueva lista simple y en esa lista simple vamos a insertar nuestra respuesta. Entonces esta función no la necesitamos. Y aquí tenemos un gran problema. La función de insertar ordenado. ¿Qué pasa si nosotros solamente utilizamos esta función de insertar ordenado para insertar los datos de nuestra lista doble? Pues que nunca vamos a poder generar esto, ya que cada inserción que se hace de forma ordenada. Y si nos damos cuenta, no siempre el resultado es ordenado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que definirnos una función de insertar al principio. Entonces vamos a hacer el código respectivo para eso. Void insertar inicio. Y voy a recibir igual de la misma forma un dato. Así, insertar inicio. Entonces, ahorita vamos a ver los casos que existen en la inserción de un nuevo dato en una lista doblemente enlazada. Para eso nos vamos a dirigir aquí al PDF. Y, primero, ¿cómo se hace la inserción de un nodo en una lista doblemente enlazada? Una inserción al principio. Pues bueno, como ya siempre habíamos visto, creamos un nuevo nodo con los valores que vamos a insertar. Y hacemos los enlaces correspondientes según el gráfico. Eso es siempre y cuando en nuestra lista simple haya un nodo. Así, estos enlaces se modifican siempre y cuando antes de insertar el nuevo nodo existe un nodo en mi lista simple. Por lo menos un nodo. Entonces, pero hay un caso especial, que es cuando la lista enlazada está vacía. Como en este caso. O sea, el inicio y el fin apuntan al nulo ambos. Entonces, en ese caso, la inserción tiene que hacerse siguiendo estas reglas de aquí. Bueno, entonces nosotros a medida que vayamos codificando vamos a ir explicando. Bueno, insertar inicio dice. Ojo, que antes nosotros tenemos que decir que inicio va a ser igual a fin y ambos van a apuntar a null. Esa es la condición inicial, o sea, cuando creamos una lista simple siempre tenemos que verificar eso, que el inicio y el final siempre apunten a null para una lista doblemente enlazada, mejor dicho. Entonces, ahora recién podemos hacer el código correspondiente de insertar al inicio. Entonces, ¿cómo yo sé que mi lista está vacía? Pues bueno, si inicio es igual a nulo, ¿qué significa? Pues que no hay ningún nodo en mi lista simple. Entonces significa que la lista está vacía. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, tengo que insertar un nodo siguiendo estas reglas. Pero antes el nodo nuevo ya tendría que estar creado, si nos damos cuenta. Entonces, antes de insertar el dato o antes de hacer esta condición, nosotros vamos a crear ese nuevo nodo. Entonces, mi variable nuevo va a apuntar a un struct de nodos. Mejor dicho, un puntero a un struct de nodo. Así. Luego, con la función malloc yo reservo memoria suficiente. ¿De qué tamaño? Pues del mismo tamaño que del puntero hacia un nodo. Así.
Y listo, con esto ya habría reservado la memoria suficiente para que exista este nodo. Ahora tengo que asignarle que el valor interno. El valor interno ahorita se encuentra en el campo inf. Entonces nuevo, en su campo inf va a ser igual a ¿qué? Al dato que yo estoy recibiendo como parámetro. Luego, ¿qué es lo que me dice? Que su puntero hacia el anterior nodo y hacia el siguiente nodo tienen que apuntar a nulo. Entonces nuevo hacia el anterior nodo ahorita es anterior p, así se llama el campo, apunta a nulo, y nuevo en la posición siguiente va a ser igual a ¿qué? A nulo también. Listo, ya hemos creado esos enlaces vacíos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Inicio tiene que apuntar ¿a dónde? Hacia el nuevo nodo. Y final tiene que apuntar ¿a dónde? También hacia el nuevo nodo. Entonces, si es que la lista está vacía, entonces mi nodo inicial, mi nodo cabecera inicial tiene que apuntar ¿a dónde? Hacia el nuevo nodo. Y luego mi nodo final tiene que apuntar también hacia el nuevo nodo. Y listo. De esta forma nosotros ya habríamos creado nuestra lista simple con un solo nodo, si es que nuestra lista está vacía. Entonces, en caso contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer si es que nuestra lista no está vacía? Bueno, si es que nuestra lista no está vacía, entonces tenemos que seguir estas reglas que tenemos aquí. Estas reglas de aquí. Pero en este caso se tiene un puntero hacia el primer nodo de mi lista doble, que sería este, y mediante ese puntero nosotros hacemos estas actualizaciones de enlaces. Bueno, nosotros no vamos a tener un puntero hacia el primer nodo de la lista, sino solamente vamos a modificar el orden de estos enlaces de tal forma que podamos insertar de forma correcta este nodo sin tener la necesidad de tener un puntero que apunte hacia el primer nodo de mi lista. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero veamos. Este enlace que va hacia el anterior del nuevo nodo ya está definido, ¿no ve? Que el nodo nuevo en su propiedad anterior sea nulo. Ya lo hemos definido aquí. Ahí está bien. Ahora sí, ¿qué es lo que me dice? Que nuevo punto siguiente va a apuntar ¿a dónde? A este nodo de aquí. Pero este nodo de aquí es mi nodo inicial. Y fíjense, inicio apunta al mismo nodo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Que nuevo en el campus siguiente sea igual a inicio. Con eso yo estoy creando este enlace de aquí, el enlace que está con 2. Ya está creado ese enlace, y este enlace que está con 4 también ya está creado. No hay ningún problema. Ahora yo voy a crear este enlace de aquí, el enlace 3, que va del primer nodo de la lista hacia mi nodo nuevo. Ahora sí, pero el primer nodo de la lista yo lo encuentro referenciado con inicio. Entonces voy a decir que inicio en su parte anterior va a ser igual a ¿qué? A nuevo. Estoy en inicio, hago referencia a este nodo, su parte anterior hace referencia ¿a dónde? Hacia mi nuevo nodo. Ya está creado el enlace 2, 3 y 4 entonces. Ahora solamente falta crear el enlace 1. ¿Qué es lo que me dice? Que inicio va a apuntar hacia dónde? Hacia mi nuevo nodo. Entonces inicio va a apuntar a nuevo. Y listo. De esa forma ya se habría hecho la inserción correcta de un nuevo nodo al principio de una lista doble. Y bueno, ahora procedemos a probar la función de insertar inicio. Entonces nos creamos una lista simple y vamos a recibir también n datos. De esta forma. Vamos a leer n, que es mi cantidad de datos, y luego voy a leer ese valor de n. Entonces, si yo leo el valor de n, que es un entero, luego voy a leer
datos, exactamente n datos, que son los que yo voy a insertar en mi lista doble. Bueno, sabemos que la declaración de i ahí adentro no puede ser posible, así que la usamos. Y nos tenemos que declarar una variable temporal, que es el número que yo voy a leer, el cual se va a insertar en mi lista doble. Entonces, %d temp. Y luego vamos a llamar a la función insertar inicio. ¿Qué valor le voy a mandar? Temp. Y luego, para ver que todo está funcionando bien, entonces voy a mostrar mi lista de forma ascendente. Así. Y si nos fijamos ascendente, lo que hace es imprimir valores enteros. ¿Listo? Ahora procedemos a ejecutarlo. Lo ejecutamos. Ya, nos pide cantidad de nodos. Yo le voy a meter 6 nodos. Voy a enumerarlos del 1 al 6. Primero el primer nodo. Está bien. Se inserta en una lista vacía, funciona. Luego le voy a dar el segundo valor, que sería 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 2 lo está insertando adelante del 1. Luego le voy a dar 3. El 3 se está insertando adelante del 2. Entonces, significa que nuestra función está funcionando de forma apropiada. Entonces le doy el 5 y por último le doy el 6. Y al final mi lista enlazada que ha pasado se ha ido insertando los nodos de forma correcta y siempre se ha ido insertando al inicio de mi lista simple. Perdón, de mi lista doble. Entonces la función de insertar inicio funciona. Ok, entonces ahora podemos proceder a resolver o dar la idea para la resolución del problema. Una vez más recordando el problema. ¿Qué es lo que nos dice? Que tenemos esta lista doble de una cantidad par de elementos y luego tenemos que obtener esta nueva lista. Bueno, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Primero me voy a crear la lista doble, que el código para crear la lista doble ya está aquí. Lo único que tengo que hacer es comentar la función que me imprime a cada momento como se hace la inserción. Bueno, entonces ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que crear otra lista doble en la que yo voy a ir insertando los datos. Pero si nos damos cuenta, todas estas funciones que tenemos aquí solamente funcionan para una sola lista, no funcionan para dos listas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podríamos hacer lo siguiente. Mis funciones de insertar ordenado y todo eso, yo voy a hacer que también, aparte de que reciban los datos, también reciban los punteros de la lista simple a la que se quiere añadir ese dato. Entonces voy a decir lo siguiente, me voy a copiar esta declaración de aquí, la voy a pegar aquí adentro, separada con una coma, y en este caso los que voy a modificar serían esta de aquí, y de nuevo un struct nodo hacia fin, y este punto como lo borro. Con esto estoy diciendo que este dato se va a insertar en una lista simple que tenga como nodo cabecera a este parámetro de aquí y como nodo final a este parámetro de aquí. Luego no tengo que modificar nada en esta función. Pero eso sí, de aquí yo tengo que borrar esta declaración. Así tengo que borrar. Porque ya no lo voy a poder utilizar. Pero tendría que redefinirlo con otro nombre. Yo lo voy a definir como raíz izquierda 1. Luego va a ser raíz derecha 1. Luego para mi lista simple en la que voy a almacenar mis respuestas, entonces raíz izquierda 2 y raíz derecha 2. Voy a tener dos raíces por cada uno. Esta sería mi raíz inicial y esta sería la raíz final. Ojo que todos tienen que ser punteros, eso es algo importante. Listo, ya está. De esa forma nuestro código está funcionando.
Entonces a esta función ya la hemos modificado. También tengo que modificar a esta función de aquí de insertar al inicio, pero lo único que tengo que hacer es que copiar solamente esto, así, y simplemente así, listo. Y luego para movernos en las funciones, entonces lo que tengo que hacer es de la misma forma, tengo que recibir como parámetro esas dos, aquí también. Entonces agarro esto y borramos esto. Listo, ya está. Ahora estas funciones trabajan para cualquier lista doble, siempre y cuando tengan estos dos parámetros. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser modificar esto también de aquí. Aquí, para mi primera lista simple, habíamos dicho que esto es raíz izquierda. Y este de aquí es raíz derecha. En este caso tienen el sufijo 1 en ambos casos. Este es para instanciar la primera lista y este es para crear la segunda lista. Así de simple. Luego en este caso es insertar ordenado. Le mando el valor y también le mando las raíces. En este caso es raíz izquierda 1 y raíz derecha 1. Y finalmente, luego de haber insertado todos los valores, yo voy a invocar mi función ascendente con estos dos parámetros de aquí. Con estos dos parámetros. Entonces, ejecutando este código tendría que hacer el mismo trabajo que el código anterior. Nos recargamos, le damos en ejecutarse, no hay error de compilación. Quiero insertar 6 datos, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Vemos que no nos muestra nada. Pero ¿por qué? Entonces significa que hemos cometido algún error. Entonces veamos lo siguiente. Bueno, sería el error en las funciones de insertar. Bueno, en este caso no es insertar ordenado, es insertar inicio de por sí. Pero igual no está funcionando de forma correcta. Veamos por qué. Bueno, este es un error tal vez algo un poco profundo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, esto se refiere más que todo al manejo de punteros. El error es que el puntero de aquí, de inicio y de final, lo que se hace es crear una copia del puntero. Entonces, como se crea una copia del puntero, nosotros trabajamos sobre esa copia. Pero nuestro puntero original que estamos recibiendo no se modifica para nada. Es como decir que este puntero se estaría pasando por valor. Y nosotros sabemos que en una función se pueden pasar dos tipos de parámetros, por valor o por referencia. Entonces, como este parámetro se está pasando, por así decirlo, por valor, entonces los cambios que se realizan sobre esta variable, al final no se reflejan sobre nuestra variable original. Es decir, que se perdieran una vez que se termina la ejecución de esta función. Pero entonces, ¿cómo solucionamos eso? Aquí lo más factible es manejar un puntero hacia un puntero. Eso tal vez les suene raro a muchos. Y bueno, la verdad no muchas veces se lo utiliza. Esta función de insertar ordenado no la necesito para este caso, solamente necesito esta función de aquí. Entonces yo voy a decir que estos mis dos valores van a ser punteros hacia punteros. Haciéndolo de esta forma sí se puede arreglar el error. Ya, pero ¿cuáles son los cambios que tengo que hacer? Son simplemente los siguientes. De inicio, yo voy a decir que mi valor de aquí sea un puntero desreferenciado. Con esto yo desreferencio un puntero. Y al hacerlo así, entonces estaría accediendo hacia el puntero original. Pero en este caso no es nuevo, sino sería inicio. Así. Luego, el nodo fin también tiene que estar desreferenciado. Así, de esta forma. Y pues con eso ya estaría hecho. En este caso, en las funciones de ascendente y descendente no tenemos que hacer esa modificación. ¿Por qué? Porque en estas funciones lo único que se hace solamente es recorrer la lista.
Es como decir que utilizáramos esa copia para recorrer toda la lista simple, pero en ningún momento modificamos este enlace de aquí o este puntero de aquí. Por lo tanto, no es necesario mandarle un doble puntero. Entonces, la función, ¿cómo sería? Todo esto funciona normalmente, solamente que en aquí le tenemos que mandar la dirección de memoria del puntero. Y en aquí también. En este caso se mantiene tal y como está. Entonces, guardamos el código, lo ejecutamos, lo hacemos correr. Definimos un tamaño de 6 y vamos a darle 6 valores. Y como ustedes se pueden dar cuenta, ahora ya funciona normalmente. Ya inserta todos los datos de la forma de la que nosotros queríamos. Entonces ya está. Aquí se utiliza un concepto interesante de doble puntero y de desreferenciación. Si quieren ver más acerca de eso, entonces busquen en internet. En internet hay varios lugares donde se puede aprender el manejo de punteros y donde se aprende la lógica de punteros más que todo. Entonces esto ya está. Ahora sí, ya tengo mi lista. Ya está. Ahora tengo que aplicar un algoritmo o una idea para poder obtener esta lista de aquí, esta lista resultante. Mi idea va a ser lo siguiente. O sea, yo voy a empezar a contar los nodos que voy a recorrer. Y las veces que yo recorra un nodo que sea par, o sea que esté en una posición par, entonces ese nodo voy a insertar en mi lista y luego el nodo anterior a ese lo voy a insertar después. Pero nos damos cuenta que nosotros solamente tenemos una sola función para insertar, que es la de insertar al inicio. Entonces lo más recomendable es que cuando yo llego a un nodo que ocupa una posición par, entonces primero voy a insertar el nodo que está antes de él y luego voy a insertar el nodo que esté después de él. Con eso yo obtendría esto de aquí. Pero cuando llegue a la parte del 3 y el 4, ¿qué es lo que va a pasar? Que el 4 se va a insertar adelante de toda esta lista simple y luego recién se va a insertar el 3 también adelante. Bueno, ahí ya tenemos un error porque el 4 y el 3 va a quedar adelante en la lista simple. Y pues nosotros no queremos que pase eso. Entonces, lo que nos ayuda de gran manera sería recorrer la lista enlazada, pero al revés. Fíjense, ¿qué pasa si yo empiezo a recorrer desde el final? Este es mi nodo 1 y este es mi nodo 2. En cuanto yo llegue al nodo 2, voy a insertar este nodo primero en mi lista quedaría así, y luego voy a insertar el nodo que está adelante de ese, que sería el 4, y mi lista quedaría así, hasta este punto. Luego, si yo sigo recorriendo, este sería el nodo 3 y este sería el nodo 4. Como he llegado a un nodo cuya posición es par, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar este nodo de aquí, el nodo 1, y luego voy a insertar el nodo que esté por delante de ese, que sería el nodo 2. Y si ustedes se dan cuenta, al final entonces obtengo el resultado que esperaba. Voy a declararme una función que va a ser void c, invertir. En ese caso yo tendría que copiarme estos parámetros de aquí. ¿Por qué? Estos dos parámetros van a almacenar los punteros de inicio y de final de mi lista doble. Entonces voy a borrar este parámetro de aquí. Entonces los parámetros van a ser estos, inicio y fin. Estos representan los nodos izquierda y derecha de mi lista original. Y luego, obviamente, tengo que declararme los nodos a donde yo voy a guardar mi nueva lista, o sea, los nodos cabecera de mi nueva lista. En ese caso yo le voy a llamar ini2 y fin2. Aquí son los nodos donde yo voy a insertar mis datos y estos son los nodos de mi lista inicial. Eso es lo que significa.
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo que recorrer esta mi lista inicial desde el final hacia el inicio. Pero también tengo que saber exactamente cuando estoy en un nodo que ocupa una posición par y cuando estoy en un nodo que ocupa una posición impar. Entonces eso me va a decir esta variable post, mejor dicho. Post se va a llamar. Entonces voy a recorrer mi lista doble. Voy a ocupar algunos de estos punteros que ya se habían declarado más antes, como anterior y actual. Originalmente, actual, mi nodo actual, va a apuntar al último nodo de mi lista simple, cuyo nodo está apuntado hacia fin. Entonces, hacia fin. Ahí va a estar mi nodo actual. Y mi nodo anterior, entonces, ¿cuál es el nodo anterior? Va a ser, en este caso, nulo. Pues por lo siguiente, vamos a ver que ahorita actual está aquí, pero mi anterior tiene que estar justo atrás de este nodo. Y pues como este es el último nodo, su anterior es ¿qué? Es nulo para este caso. Entonces, ya he definido mis variables iniciales y este ciclo de aquí va a iterar mientras que actual sea distinto de nulo. O sea, mientras no haya terminado de recorrer toda mi lista doble. Entonces, mientras actual sea distinto de nulo, va a repetirse que, bueno, primero tiene que aumentarse mi variable pos en 1. Se aumenta. Luego, si pos módulo 2 es igual a 0, significa que es una posición par. Entonces voy a hacer ciertas operaciones. Por caso contrario es impar. Y bueno, pues por impar no tengo que hacer nada. Entonces esto lo borro así. Y luego, ¿cómo voy a recorrer después? ¿Cómo voy a actualizar los punteros de actual y anterior? Bueno, mi anterior va a ser igual a mi actual una vez que ya me quiera mover hacia la siguiente posición. Si mi actual está aquí y mi anterior está apuntando a nulo, cuando yo me voy a mover aquí, mi actual tiene que apuntar aquí y mi anterior tiene que apuntar a este nodo de aquí. Entonces, por eso voy a decir que el anterior va a ser igual al actual y luego el actual va a ser igual a mi actual en su posición anterior. De esta forma yo estoy asegurando que voy a avanzar en este sentido, de derecha a izquierda. Y eso es lo que aseguran aquí. Y nada más. Exactamente eso. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Una vez que nosotros lleguemos a una posición par, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La primera vez que llegamos a esa posición par es esta. Entonces voy a insertar primero este nodo de aquí y luego el nodo que se encuentra hacia adelante. Para nosotros este es el nodo actual y el de adelante sería el nodo anterior. Entonces primero inserto el actual y luego inserto el anterior. Entonces voy a llamar a la función insertar inicio. ¿En qué lista voy a insertar eso? Bueno, tengo que insertar en estas de aquí, en estos punteros. Entonces me copio esto y simplemente los voy a mandar así, tal y como está. Obviamente sin estos dos asteriscos. ¿Por qué? Porque de por sí estos ya son dobles punteros y lo que recibe estas funciones son dobles punteros, entonces simplemente los mando así. Y luego, ¿qué es lo que tengo que mandar? Bueno, mi función insertar inicio recibe un dato. ¿Cuál voy a insertar primero? O sea, ¿qué dato va a ser el que voy a mandar? Pues el dato de mi nodo actual. Actual.inf, que en este caso así se llama el campo donde se almacenan los datos, inf. Eso es lo que voy a mandarle. Eso se va a insertar primero. Y luego voy a insertar el siguiente, que es actual. Bueno, en este caso sería anterior. Anterior inf.
Primero inserto lo que tengo en el nodo actual y luego lo que tengo en el nodo anterior. Y luego continúo recorriendo mi lista hasta que llegue al final de la lista doble. Y pues una vez que ya he terminado de recorrer mi lista, solamente tengo que mostrar. Entonces llamo a mi función invertir. Y obviamente tengo que mandarle parámetros. Los primeros son dobles punteros. Pero aquí nos damos cuenta de algo. Estos punteros de aquí no los estamos modificando para nada. Lo único que estamos haciendo es utilizarlos para recorrer la lista. Entonces estos pueden ser punteros normales. Así. Por lo tanto me ahorro esto de aquí. Exactamente así. Y eso, hasta me puedo ahorrar este parámetro de aquí, ya que inicio no estoy utilizando en ningún lado. Pero para que se pueda entender tal vez un poco mejor, lo voy a dejar nomás así. Entonces, de mi lista original, el primer puntero es raíz izquierda y el otro es raíz derecha. Listo. Luego, de mi segunda lista, de la lista de resultado. En ese caso sí los tengo que mandar como doble puntero. ¿Por qué? Porque después hago modificaciones sobre eso. Bueno, entonces esto va a ser un puntero, mejor dicho, la dirección de memoria de raíz izquierda 2 y la dirección de memoria de raíz derecha 2. Y listo. Y obviamente luego, ¿qué es lo que voy a mostrar? Pues voy a mostrar mi segunda lista. Raíz izquierda 2 y raíz derecha 2. Así. Y ejecutamos el código. Hacemos correr e inserto los datos. En este caso hay que tener cuidado al insertar los datos. ¿Por qué? Porque nuestra inserción es al inicio. O sea, eso significa que primero tengo que insertar este dato, luego este de aquí, luego este y luego este. En ese orden tengo que insertar en este caso, para que justo se me cree esta lista de aquí. Entonces voy a meter 4, 3, 2 y 1. Mi recorrido ascendente está bien, están numerados del 1 al 4. Ahora sí, mi lista invertida. ¿Cuál es? 2, 1, 4, 3 y el otro es nulo. Por lo tanto también está funcionando bien. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que nuestra función cumple su trabajo de invertir como nosotros queríamos. Le vamos a dar un ejemplo tal vez un poco más grande, con 10 números. Y hemos dicho que tenemos que insertar siempre de atrás para adelante para que se guarde bien en nuestra lista doble. Así, 10 números. El recorrido ascendente está bien, todo ordenadito. Y después es volteado. Los primeros dos lo invierto, luego los siguientes dos lo invierto, luego los siguientes dos, luego los siguientes dos y por último los siguientes dos. Y pues al final todo ya está definido. Entonces ya habremos resuelto el problema. Que en este caso tal vez la función importante para todo esto sería esta de aquí. O sea, la lógica con la cual lo hacemos. Porque obviamente si yo cambio de posición esta llamada a esta función hacia aquí, voy a obtener un resultado distinto. Entonces el orden en el que llamamos a las funciones sabemos que en este caso sí importa mucho. Y eso es lo que tal vez hacía la diferencia para resolver el problema. Bueno, esta sería la clase de hoy día que trataba sobre listas dobles y tal vez un poquito de manejo de punteros hacia punteros. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente semana. Adiós.